Bienvenidos a este video donde vamos a programar algunas aplicaciones utilizando el lenguaje ensamblador. Bien, el lenguaje ensamblador es un lenguaje de muy bajo nivel, a diferencia de lenguajes de programación como por ejemplo C o C++ o Python, que son lenguajes de alto nivel. Al decir que ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, significa que este lenguaje de alguna manera tiene que, está escrito de alguna manera está escrito de una forma en que nosotros interactuamos directamente con los registros de nuestra arquitectura computacional. Bien, los registros generales de una arquitectura computacional son estos que vemos acá. El AX, BX, CX, DX. El AX, por ejemplo, es un registro, es el registro acumulador. Este concepto ya lo vimos en videos anteriores, es el registro que acumula todos los resultados de operaciones aritméticas o lógicas. Bien, acá tenemos otro registro, BX, este es otro registro, que se utiliza mayormente para guardar datos. Acá tenemos otro, el CX, este se utiliza para guardar conteo, si es que estamos dentro de algún ciclo o de algún bucle. Acá tenemos otro que es el DX, y este también es de un registro de uso general, y este se usa para también guardar datos o guardar alguna dirección de memoria. Bien, acá tenemos otros registros que son el SI y el DI. Estos dos registros son para guardar direcciones de memoria de datos que sean de tipo texto, o sea, de tipo cadena. Claro, si nosotros tenemos dentro de nuestro programa ese tipo de datos, si tenemos nosotros texto, podemos guardar su dirección de todo ese texto que tengamos, lo podemos guardar en estos dos registros, en cualquiera de estos dos. Bien, entonces tenemos estos registros de acá, y todos estos que vimos son de 16 bits. 16 bits. Entonces este nombre es muy común si es que se encuentran con estos nombres, así con el AX, BX, CX, DX, significa que son de 16 bits. Acá tenemos otros dos que no mencionamos, que es el SP. Este SP es un registro puntero. Entonces este de acá le vamos a poner de esta forma, stack pointer. La S de stack y pointer, que significa que es un puntero. Significa esto que es un puntero de pila. Esta palabra stack hace referencia a pila, a una pila. Vamos a ver en un momento qué es eso. Acá tenemos otro que es el BP, y este es un registro de base pointer. Es un puntero de base. Este registro de acá va a apuntar al inicio de nuestro programa. Bien, ambos registros son muy utilizados. Los vamos a utilizar muchísimo para estos ejercicios que vamos a hacer. Y vamos a ver ahora eso de acá. Como les decía, si ustedes se encuentran con estos nombres, así, AX, BX, registros de uso general, significa que son de 16 bits. Pero ahora vamos a suponer que tenemos una arquitectura más grande, una de 32 bits. Y vean que si ustedes se encuentran con estos nombres también, que empieza con una E y luego la AX, significa que esto es una extensión de este de acá. O sea, extensión del registro AX, eso significa la E, extensión. Lo mismo acá, extensión del registro BX, extensión del registro CX, del DX, y vean que la E está en todo. Entonces, eso de acá es una extensión de los 16 bits que habían antes. Claro, acá tenemos otro. Si nosotros queremos esto agrandarlo más, para 64 bits, por ejemplo, vamos a tener este otro de acá, con estos nombres de acá. Por ejemplo, RAX, RBX, RCX, y vean que todo empieza con R. Este nombre le han puesto así, significa R, la R de registro, AX. Y
y bueno, este tipo de nombres, bueno, hace referencia a registros de 64 bits. Bueno, al final todos estos son registros de uso general. Bueno, tenemos también lo mismo acá. En las tres columnas vemos que tenemos lo mismo. Bien, tenemos acá entonces lo mismo. El registro, el stack pointer, tenemos el base pointer y tenemos para las tres. En este video vamos a hacer aplicaciones para 32 bits. Bien, vamos a ver ahora este concepto de pila. Claro, una pila, como vemos acá, bueno, que en inglés sería stack. Una pila, bueno, no es otra cosa que una estructura de datos. Es decir, nosotros podemos guardar datos dentro de la pila. Podemos guardar datos de manera temporal dentro de esta estructura de datos. Todo esto de acá es una pila. Lo vamos a representar de esta manera. Todo esto de acá es una pila. Y cuando nosotros hablamos de pila, significa que también esta pila tiene un componente que se llama puntero. Este SP, esta variable SP, significa que es un puntero de la pila. Está apuntando a una posición de la pila. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros queremos guardar algo dentro de esta pila, bueno, tenemos que utilizar un método, un proceso que se llama push. Push significa poner. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner un elemento ahí. En este caso, vamos a suponer que tenemos estos elementos de acá. Tenemos una X, una R, un 6, un 9 y hacemos un push. Vamos a hacer un push de X, en este caso, significa que tenemos que guardar X dentro de la pila. Entonces vean que mi puntero está apuntando en esta posición de la pila. Entonces si nosotros metemos un push, significa que el puntero tiene que moverse. Por cada push que hagamos, el puntero se va a mover. Entonces este puntero va a estar ahora acá, ya no va a estar acá. Y significa que donde está apuntando ahora va a guardar el dato, en este caso la X. La X se va a guardar ahí. Si nosotros volvemos a hacer un push, ¿sí? Un push, pero esta vez de R, digamos, ya no de X. Acá vamos a tener la R. Significa que primero el puntero se va a mover y la R se va a guardar ahí. Y el puntero ya no va a estar apuntando acá. Entonces por cada push que hagamos, el puntero se mueve y los datos se van a ir guardando en la pila. Ahora, si nosotros queremos eliminar datos de la pila, tenemos que utilizar otro método, otro proceso, que se llama pop. Con pop nosotros eliminamos datos de la pila. Entonces, si nosotros metemos un pop significa que tenemos que eliminar algo de la pila, un elemento de la pila. En este caso tiene dos elementos, pero acá vamos a ver algo. La pila, el concepto que utiliza la pila es que el último elemento que entra a la pila es el primero que se va a eliminar. O sea, el último que entra es el primero en salir. En este caso, el primer elemento que hemos metido a la pila era la X. Luego hemos metido la R. Entonces significa que el primer elemento que tiene que salir es la R, porque R es el último elemento que hemos metido. Entonces, si nosotros metemos un pop, significa que se va a eliminar el último elemento que hemos metido. Entonces, en este caso, vean que el puntero de alguna manera está apuntando acá, a R. Bueno, eso también, ¿no? Vean, algo lógico también. Entonces, si nosotros metemos un pop, significa que tenemos que eliminar la R. Entonces, va a pasar eso. Hacemos un pop, se elimina la R y obviamente el puntero se va a mover. El puntero ya va a estar apuntando ahí. Ya no va a estar acá. Si metemos otro pop, ¿sí? Lo que vamos a eliminar es la X. La X ya no va a estar, el puntero se va a mover y va a apuntar ahí. Bien, este concepto de la pila es muy importante si nosotros queremos programar en ensamblador. Bien, lo que vamos a ver ahora va a ser cómo podemos utilizar este concepto de pila en nuestro lenguaje ensamblador.
Bien, en todo programa que nosotros escribamos en ensamblador, de alguna manera maneja una pila. Eso significa que nuestros datos que vamos a tener dentro de nuestro programa los podemos guardar. Y obviamente, como vamos a tener una pila, entonces los vamos a guardar allí. Bueno, no solamente nos va a servir para guardar datos, también nos va a servir para guardar parámetros de funciones que vayamos a utilizar. Bien, como podemos ver acá en este gráfico, vamos a tener una pila como esta, pero acá vamos a ir un poquito más allá. En este caso, nuestra pila va a ser un trozo de memoria, va a ser un pedazo de memoria. Eso significa que vamos a tener por un lado a los datos y por otro lado a las direcciones de los datos. Entonces acá tenemos la dirección 000, o sea que esta de acá es la parte más baja de la pila. La parte baja va a tener esta dirección, todo 0. Y la parte más alta, que es esta de acá, va a tener la dirección más grande, todo F. Claro, eso va a depender de cuántos bits de dirección tengamos. Entonces, básicamente vamos a tener eso. Acá, por ejemplo, podemos tener la dirección 0001, acá 0002, y así, hasta que tengamos la dirección más grande, que es esta. Bien, como vamos a utilizar ahora un trozo de memoria por cada programa que hagamos, entonces vamos a guardar acá, vamos a guardar datos y vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Vamos a suponer que tenemos un programa y obviamente, como ya saben, si tenemos un programa significa que tenemos que tener primero una función principal y esa función principal es la que va a llamar a nuestro programa. Claro, eso bajo los conceptos de C o C++. En este caso vamos a tener una función que se va a llamar main. Entonces esta va a ser mi función principal que va a llamar a todo mi programa. Muy bien, vamos a tener a main. Claro, pero en nuestro código ensamblador vamos a tener a main y lo tenemos que llamar a main. Para llamar a main tenemos que poner cal, así, llamar a main. Bien, acá va a pasar algo. En la pila vamos a guardar tanto datos como también parámetros de funciones y también vamos a guardar retornos de funciones. En este caso main es una función, entonces tenemos que guardar el retorno. Entonces va a pasar lo siguiente acá. Como vamos a llamar a main, nosotros tenemos que guardar el retorno. O sea que cuando nosotros terminemos de ejecutar main, el procesador sepa a qué lugar tiene que retornar luego de ejecutar toda la función del main. Y acá vamos a tener lo siguiente. Como vamos a llamar a main, automáticamente acá se va a hacer un push en la pila. Si se hace un push, significa que el SP, claro, el SP está apuntando, en este momento está apuntando a esta posición. Como vamos a hacer un push, significa que este SP va a bajar. Entonces acá como va a bajar, en esta posición de aquí abajo tenemos que poner el retorno. Entonces un retorno de main. Y a partir de este retorno de main, lo que sigue, o sea, todo esto de acá, depende de lo que hagamos. A partir de acá, del retorno para abajo, va a ser todo lo que hace la función main. En la función main podemos tener, digamos, guardar datos en la pila. Entonces, si vamos a guardar datos en la pila dentro de la función main, vamos a tener lo siguiente. Vamos a suponer que estamos ocupando todo esto de la pila. Como estamos ocupando esto de la pila, obviamente que el SP se va a mover. El SP se va a mover acá. Recuerden que cada vez que hacemos push, el SP se mueve. En este caso estamos suponiendo que hemos hecho push acá de algo, cosas dentro de main. Obviamente el SP se va a mover y va a pasar lo siguiente. Bueno, tiene que cumplirse lo siguiente. Cuando terminemos de usar nosotros una función, cuando se acabe la función, tenemos que devolver el SP donde estaba, justo antes donde hemos comenzado
a llamar a main. Entonces, antes de llamar a main, nuestro SP se encontraba acá. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que devolver el SP donde estaba. Tenemos que devolver las cosas a su lugar. Para eso vamos a utilizar este puntero de acá, el base pointer. Este de acá nos va a servir para manejar este puntero de la pila. Entonces acá, este puntero del base pointer nos va a servir tanto para eso, para devolver el SP a su lugar, o también nos puede servir para obtener parámetros de una función. Vamos a tener lo siguiente. El SP estaba apuntando acá. Pero también sería muy útil que el BP, este de acá, apunte también acá. Como el SP se va a mover, se ha movido hasta acá, lo que podemos hacer es que, como hemos guardado de alguna manera, el BP estaba apuntando acá, de alguna manera se ha guardado ese valor del BP, entonces podemos hacer que el SP apunte ahora donde está el BP. Claro, vamos a tener lo siguiente acá. El puntero BP va a apuntar acá, donde estaba apuntando el SP. Entonces vamos a tener lo siguiente. El BP está apuntando acá. Hemos llamado a main, el SP se ha movido acá. Como hemos insertado cosas que estaban dentro de la función main, vamos a suponer que hemos guardado datos, o sea, hemos insertado datos dentro de la pila. El SP se va a mover. Se va a mover acá, luego acá, y va a terminar apuntando acá. Y como tenemos que devolver las cosas a su lugar, entonces podemos hacer ahora que el BP apunte donde está el BP. Entonces el SP, cuando terminemos de ejecutar el main, el SP va a apuntar donde está apuntando el BP y el BP está apuntando acá. Entonces con eso ya hemos devuelto el SP a su lugar. Bien, como pueden ver, para eso nos puede servir el BP. Pero ahora vamos a suponer que, que tenemos una función más. No siempre vamos a tener una única función, podemos tener otras. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos utilizar otra función aparte de main. Claro, esta función tiene que estar dentro de main. ¿De main, recuerden que es la función que va a llamar a nuestro programa. En este caso, como estamos utilizando el compilador en todo caso, el linkeador de C, entonces tenemos que tener una función main, que es la principal. Bien, vamos a suponer que tenemos otra función, por ejemplo, imprimir. Otra función, obviamente, como les dije, tiene que estar dentro de main. Para llamar a esta función, simplemente nosotros tenemos que hacerlo con cal, como lo hicimos con main. Entonces nosotros podemos poner cal, imprimir, y con esto llamamos a la función. Muy bien, una pregunta interesante sería, ¿qué va a suceder con la pila? Recuerden que la pila solamente está para guardar nuestros datos de nuestro programa. Claro, pueden ser datos, en este caso son retornos, pueden ser también funciones, ¿de acuerdo? Llamadas a funciones, se va a guardar acá. Bien, en este caso, como vamos a tener a la función imprimir, claro, esta función se va a llamar dentro de la función main. Entonces, lo que va a suceder en la pila es que cuando nosotros terminemos de ejecutar la función imprimir, cuando se termine la función imprimir, tenemos que retornar. Entonces en la pila tenemos que tener algo parecido a esto, a set main, pero en este caso va a ser el nombre de la otra función. Muy bien, dentro de la función main podemos tener acá cosas dentro de la pila, podemos guardar datos, una X por ejemplo, podemos tener esto. Dentro de, luego de esta X nosotros podemos llamar a la función imprimir. Si apenas llamemos a la función imprimir, lo que va a suceder es que nosotros tenemos que tener una posición de retorno acá en la pila. Entonces acá vamos a tener un set de la función imprimir. Muy bien, si apenas llamamos a imprimir, inmediatamente vamos a tener su retorno. Y luego dentro de la función imprimir nosotros podemos tener cosas dentro de la pila, o sea, podemos requerir guardar cosas en la pila. Podemos guardar algo como y, por ejemplo, algo dentro de la pila. Y obviamente acá vamos a tener una función que está dentro de main, que es la función imprimir.
Y obviamente que el puntero, el SP, se va a mover. Como hemos llamado a una función y hemos guardado algo, hemos utilizado la función y estamos suponiendo que estamos guardando algo, una Y por ejemplo. Entonces el SP se va a mover y va a apuntar justamente acá. Ahí va a apuntar. Solamente el SP va a apuntar ahí. Entonces el BP no lo vamos a mover. El BP se va a quedar acá arriba. Acá arriba solamente vamos a tener el BP. Recuerden que el BP solamente estamos utilizándolo para recuperar esta posición cuando terminemos el programa. Entonces, como tenemos acá otra función, esta de acá, la vamos a pintar de otro color. Ya ahí está. Vean que tenemos dos funciones. Hemos llamado dos funciones. Primero a main y luego hemos llamado a imprimir. Muy bien. Como hemos llamado a dos funciones, bueno, acá tenemos lo que se conoce como ámbitos. En este caso tenemos dos ámbitos o dos frames. Tenemos este primer frame, el del main, esto es un frame, y tenemos otro frame acá. Tenemos dos frames. Muy bien, vamos a ver en código ahora todo esto, cómo funciona. Pero vamos a ver algo más. Cuando terminemos de utilizar esta función, o sea, cuando ya nuestro programa termine, cuando ya terminemos de ejecutar la función imprimir y también la función main, lo que tenemos que hacer es devolver el puntero SP donde está apuntando el BP. Para eso nos va a servir el BP. Entonces, como pueden ver acá, el BP está apuntando a esta posición. Entonces, simplemente luego de que ya no tengamos más funciones que ejecutar, simplemente vamos a mover el SP donde está el BP. Entonces, al final del programa tenemos que tener esto. Vamos a tener el SP y vamos a tener el BP que están apuntando acá. Vean, está apuntando justo en esta posición. Y esta posición es la posición. Esta posición es una posición antes de que comience nuestro programa. Bueno, eso es. Una posición antes de que empiece nuestro programa. Bien, pero dentro de bueno, acá tenemos una función imprimir. Vamos a ver un ejemplo ahora. Esto. Vamos a suponer que imprimir recibe parámetros. Puedes recibir una X y puedes recibir una Y. Puedes recibir parámetros. Claro, y acá tenemos parámetros. Tenemos que enviarle parámetros ahora a la función imprimir. Bien, esto se hace de la siguiente manera. Vamos a volver acá. Vamos a llamar a imprimir, pero esta vez lo vamos a llamar con parámetros. Vamos a hacer un call de imprimir, pero esta vez con parámetros. Vamos a borrar esto. Y bueno, cuando nosotros queramos enviar parámetros a una función, lo que tenemos que hacer es, primero, antes de llamar a la función, o sea, antes de llamar a call, nosotros tenemos que guardar los parámetros en la pila. En este caso tenemos dos parámetros. Entonces acá tenemos que hacer dos veces push. Push primero de x. X es el primer parámetro. X es el primer parámetro. Luego, x es el primer parámetro. Entonces el primer parámetro, el push x, se tiene que ejecutar antes de llamar a la función imprimir. Entonces acá vamos a tener al push x como primer parámetro. El segundo parámetro va a venir justo antes del push x. Acá vamos a tener al push y, que es el segundo parámetro. Y luego vamos a tener a un push x. Y luego recién vamos a hacer una llamada a la función imprimir. Entonces acá, si esto lo llevamos a la pila, vamos a tener algo parecido a esto. Primero hacemos un push y. Entonces primero vamos a tener un push y acá. Luego vamos a tener un push x. Luego vamos a hacer un call. Vamos a llamar a la función imprimir. Y acá vamos a tener, como ya vamos a imprimir, entonces vamos a tener su retorno. El retorno de imprimir. Y vean que ahora vamos a tener algo parecido a esto. Claro, ahora y es parte de la función imprimir. Entonces y lo vamos a pintar de otro color, de este mismo. Y vean que le he mandado ahora, le he mandado así, a la pila lo he acomodado así. Primero insertamos uno de los parámetros, el segundo parámetro y, luego el primer parámetro, y luego recién llamamos a la función.
Entonces, cada vez que nosotros tengamos que enviar parámetros a una función, lo tenemos que hacer de esta forma. Primero hacemos push de los parámetros y luego llamamos a la función. Entonces internamente nuestra pila va a tener algo como esto. Y obviamente el SP se va a mover. El SP va a apuntar acá. Y ya saben que luego, cuando terminemos nuestro programa, tenemos que devolver el SP a la posición inicial, justo antes donde hemos comenzado a ejecutar nuestro programa. Entonces simplemente vamos a tener esto cuando tengamos funciones. Obviamente que si nosotros tenemos acá otra función, como leer, por ejemplo, leer datos, leer n, digamos, un número, acá tendríamos lo mismo. Vean, leer. En este caso tenemos una función leer y obviamente n va a ir como parámetro, porque en n se va a guardar lo que queremos leer desde el teclado. Entonces, si tuviéramos una función como esta, tendríamos lo mismo acá. Primero insertamos el parámetro, en este caso es n, y luego hacemos un cal de leer. Entonces, le vamos a leer y como estamos haciendo un cal, entonces simplemente acá vamos a tener un retorno de leer. Y obviamente el SP se va a mover. El SP va a estar por acá abajo. Claro, esto lo vamos a mover también. Acá sería la pila. Esta sería así. Claro, le estoy agregando una posición más. Bien, tendríamos esto. Como pueden ver acá, tendríamos esto. Y acá vean que tenemos la otra función de leer, ¿no? Es otro ámbito, es otro frame, como pueden ver. Entonces simplemente esto, para que se note, lo vamos a pintar otro color. Ya está. De esa manera entonces nosotros podemos tener muchas funciones y la pila se va a llenar así, en ese sentido de los frames. Conforme vayamos llamando a funciones, la pila se va a ir llenando por frames o por ámbitos o por funciones también, ¿no? Bien, como comentamos hace un momento, los tamaños de datos que vamos a utilizar en ensamblador, bueno, son estos, ¿no? Un byte, por ejemplo, ya saben, son 8 bits, 2 bytes, una palabra. Una palabra tiene 2 bytes, entonces significa que tiene 16 bits. ¿No? 4 bytes son 2 palabras. Entonces acá sería una doble word, eso significa doble palabra. Esta D que ven acá es doble palabra. Y obviamente esto es 32 bits. Si nosotros queremos 8 bytes, bueno, 8 bytes son 4 palabras. Y 4 palabras es un quad word, o sea, 4 palabras, ¿no? Por eso está Q, de quad, de 4 palabras. Y obviamente esto es 64 bits. Vamos a hacer nosotros aplicaciones de 32 bits. Vamos a ver ejemplos de eso. Y bueno, si hacemos un resumen de todo lo que hicimos hasta ahora, simplemente vamos a tener algo como esto. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es esto. Cada vez que nosotros tratamos de compilar, en este caso un código de C++, lo que sucede al momento de compilar, bueno, lo que nos devuelve ese proceso de compilar es un archivo OBJ o un archivo object. Entonces lo que vamos a tener luego de compilar es un archivo object o OBJ. Y este archivo object es el archivo que contiene el código máquina. Entonces, cada vez que compilamos algo, lo que obtenemos después es código máquina. Código máquina. Y ese código máquina se lo tiene que enlazar. Y para enlazar, bueno, tenemos ahí opciones en la herramienta de G++ o de GCC, si es que estamos utilizando código C. Muy bien, este proceso entonces ese proceso de tener, bueno, de partir de un código y luego tener código máquina, es el proceso de compilación. Pero también el proceso de ensamblar nos va a dar algo parecido a eso.
a partir de un código, pero esta vez ya no va a ser un código de un lenguaje de programación, sino que va a ser un código ensamblador, un código de bajo nivel, o sea, un código que interactúe con los registros. Ese código, entonces, como pueden ver de acá, en la imagen, código de bajo nivel, si nosotros ensamblamos esto, lo que vamos a tener es un archivo OBJ, o sea que vamos a tener un archivo de código máquina. Esto se va a traducir a código máquina. Entonces, ya sea que nosotros ensamblemos o compilemos, el resultado va a ser que vamos a tener un OBJ, un código máquina. Y luego a partir de ahí nosotros lo tenemos que linkear. Claro, el proceso de linkear es cuando nosotros a partir de un archivo OBJ queremos convertir a un archivo o queremos convertir a un programa que sea ejecutable. Como en este caso vamos a trabajar con Linux, lo que vamos a tener va a ser un archivo ELF. ELF es un archivo de ejecución. Claro, si nosotros estuviéramos trabajando en Windows, lo que tendríamos sería un .exe. Ese sería un archivo de ejecución en Windows. Ya sea en qué, bueno, esto va a depender de cada plataforma. Si estamos en Linux, lo que vamos a tener después de un OBJ, o sea, al momento del linkear, vamos a poner linkear un archivo OBJ, o sea, linkear un código máquina, un archivo código máquina, lo que vamos a tener es un ELF, un archivo ejecutable, en Linux. Y en Windows, bueno, si linkeamos un OBJ, vamos a tener un .exe, un archivo ejecutable. Bien, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, ejemplos de esto.